Estamos con Marcela Eva Santucho. Acaba de aparecer su libro Mario Roberto Santucho, PRT, organizador del contrapoder. No creo en las objetividades en el periodismo. Creo sí en la buena fe, en la ética. Por supuesto entonces que anticipo que siento un gran cariño por la persona que entrevisto, ya que es la hija de Mario Roberto Santucho, de quien fui abogado defensor, y es también la hija de Ana María Villarroel de Santucho, de quien también fui su abogado defensor. Sabemos que los dos fueron ultimados por la represión en la lucha por la liberación de nuestro país. El motivo específico, insisto, es la aparición del libro. No lo he leído aún, pero hojeando sus páginas, sinceramente digo que apenas se termine esta entrevista, empezaré yo también a leerlo. Tenemos la suerte entonces de estar con la autora y vamos a conversar con ella. ¿Dónde vivís actualmente, Marcela? Vivo en la Argentina. Hace 3 años que volví del exilio, un exilio muy largo. Nosotros salimos en el 76 hacia Cuba, mediante la Embajada de Cuba. Estábamos asiladas ahí 1 año, esperando la salida, que finalmente nos dieron salvoconducto la dictadura militar. Y después me quedé para volver aquí a la Argentina, sin empezar de cero, sin buscar trabajo, casa, todo, era casi una misión imposible. Entonces tuve que esperar todo este tiempo para lograr volver y quedarme, digamos, definitivamente. Y bueno, me recibí de antropóloga en Suiza hace 3 años y vine. Todavía no estoy instalada realmente porque he estado presentando otro libro que saqué, que terminaba en la masacre de Trelew, en la muerte de mi madre, que se llama Mario Roberto Santucho, mi padre, el revolucionario místico. Y ahora pude sacar la continuación, que va hasta el 76, que es este libro que acabas de hablar. Y bueno, estamos aquí en el país volviendo para refrescarle la memoria y para que las nuevas generaciones conozcan la generación de los 70, que fue una generación muy valiosa, una generación que buscaba un proyecto común para la sociedad y que se sacrificaron por ese proyecto común, se organizaron en la clandestinidad, se sacrificaron por ese motivo, porque dieron sus vidas, pero se arriesgaban todo el tiempo, digamos, estaban con documentos falsos, bueno, en fin, una vida bastante difícil que llevaron ellos por una sociedad más justa. Estando ahora en el país, ¿cómo sentís el hecho de llevar el apellido Santucho? Es lindo porque mucha gente se emociona, mucha gente se asombra, y como que me han dicho de que le da más vida a mi padre, en el sentido de que todavía sus hijos todavía estamos acá, o sea, que es un pasado reciente, que yo demuestro mediante mi vida física que el pasado es bastante cercano todavía, y bueno, yo lo represento y estoy muy contenta de la reivindicación que estoy haciendo mediante mis libros. Y lo único difícil es que, claro, que yo no soy para nada capaz de ser dirigente de un partido tan grande como el que logró unificar y organizar a mi padre y sus compañeros. Y bueno, entonces a veces me queda un poco grande la comparación, digamos, que la gente puede esperar de mí de alguna forma. Eso es lo único que me molesta un poco, ¿no? Que la estatura es muy grande a la que me tengo que comparar. Es hermoso que lo puedas reconocer así, y es hermoso, ¿por qué no negarlo?,
tener una herencia tan fuerte, aunque también, por supuesto, es entendible que hay herencias que pesan sobre la espalda, ¿verdad? De tu mamá se habla menos, y yo sé que eso también de alguna forma te impulsa a buscar más datos, a pedir también un poco como de la memoria histórica sobre ella. Contanos un poquito de esta situación. Claro, lo que pasa es que mi madre muere en el 72, digamos, al principio de todo esto, cuando las cosas recién más o menos empezaba la lucha política, mucho antes de la dictadura militar. Y en cambio mi padre muere en julio del 76, 4 años más tarde, después de un periodo de lucha muy complejo, muy intenso. Y bueno, también eso tiene mucho que ver. Yo también era más chica cuando muere mi madre, tenía 9 años, y los recuerdos quedan menos recuerdos que de mi padre. ¿Qué recuerdo te queda más o menos estable, fuerte y a la vez que, digamos, que te siga diciendo cosas hoy de tu infancia con tu mamá? Que era una persona muy sencilla, muy, muy delicada, pero también muy emotiva hacia la injusticia social, hacia la discriminación racial, hacia la explotación, hacia los pobres. Que ellos dos estudiaron en Tucumán, se conocieron en la Universidad de Tucumán, y ella era de Salta, mi padre de Santiago del Estero, pero en esos momentos no habían las facultades, tenían que viajar. Y bueno, digamos que en el norte había una pobreza, como sigue habiendo, ¿no? Más acentuada, y ella, todas esas personas sencillas que veía, que no sé qué, que no podían organizarse por la incultura, por una serie de situaciones sociales, les daba mucha lástima. Les daba monedas cuando podía, lo que tenía, era muy generosa con todos. Cuando iba a la cárcel, me cuentan después, ahora hace pocos años, me contaron que todos le pedían que por favor fuera a avisarle a la familia que estaba ahí, o que fueran, o que le dieran un mensaje a la familia. Y ella iba hasta los pueblos de Monteros, de Tucumán, lejísimos, y hacía todo lo que podía por los demás que no podían hacerlo. Siempre me inculcó la generosidad, y bueno, sobre todo la sencillez, lo que yo más rescato de ella, ¿no? Nunca se pintaba, nunca andaba, no le gustaba, o sea, vestirse muy bien si sabía que había gente que no tenía ni ropa. Y bueno, eso fue lo que más me impactó de ella, y su dulzura, era una persona completamente lo contrario de lo extrovertido. Era una persona que escuchaba cuando había un grupo, no era de imponer su discurso, sino de analizar y después decir algo muy inteligente, pero en pocas palabras. Hablemos de tu padre, Roberto, el que te amó tanto cuando eras una niña. ¿Qué recuerdos te quedan de ese padre? Eh, bueno, la verdad es que yo a veces lo siento bastante presente hoy en día. No sé si como un guía, y además me revivan muchas cosas que yo no conocía, las conozco. Digamos que yo era muy chica, tenía 13 años cuando él muere, y él jamás me contó de ninguna acción, ni de ningún, mismo de los compañeros que morían. No venía, si se enteraba y por ahí estaba mal, no me venía a contar. Fusilaron en la capilla de Rosario, en Catamarca, a Negrito Fernández, a tu tío, que vos lo conocías muy bien. Nunca me inmiscuía en esta lucha, ¿no? Entonces yo todas esas cosas las estoy aprendiendo ahora, y me siguen contando cosas, lo sigo descubriendo de alguna forma. Y bueno, en realidad no, con todo lo que yo he estudiado el PRT, con toda la investigación que estoy haciendo, las entrevistas que he hecho muchísimas a varios compañeros que han sobrevivido, para mí no puedo decir que ya todo terminó ahí, porque sigo aprendiendo cosas, sigo leyendo sus escritos, que hay todavía algunos que no he leído. Eh, y bueno, sigo la búsqueda de los editoriales del combatiente que él escribía. eh, pero sí, me hubiera gustado poder charlar un poco más de grande, digamos, de muchas cosas, de religión, él era ateo,
de muchas cosas, de política, de todo, y no he podido, ¿no? Pero no, me siento, como dije, o sea que para mí no es que, para mí sigue estando de alguna forma. Muy bien. Volvamos un momento al libro. Es difícil contar sobre lo que uno ha escrito en una síntesis, pero intentémoslo. ¿Cómo describirías la esencia de este libro tuyo? ¿Qué es lo que realmente quisiste decir? Los valores de los jóvenes de los 70, la camaradería que ellos tenían entre ellos, se ayudaban en situaciones dificilísimas como la entrada a un cuartel militar para recuperar armas para la lucha, se entreayudaban, por ejemplo a mi madre le pegan un tiro en una villa miseria repartiendo víveres para los pobres, viene la policía y bueno, ella es una de las últimas que sale y le entra un tiro en la pantorrilla. Yo vivía en las casas operativas al final, los últimos 3 años, y yo veía cómo se llevaban, conocía a Gringo Mena, conocía a la mayoría de a Benito Urteaga, a la mayoría de los cuadros, y los traté como si fueran familiares, y yo veía la camaradería que ellos bromeaban, eran jóvenes, eran permisivos con nosotros, nos dejaban jugar, se reunían entre ellos, o sea, era todo a causa de ese ambiente que yo viví de chica, a pesar de que yo no hablaba de política ni nada, me di cuenta de los valores, de los ideales, de la ética moral de todos ellos, y por eso es lo que trato de transmitir, o sea, las vivencias mediante las entrevistas de que hayan ido al monte Tucumán, que fue también una experiencia bastante sacrificada. Todo ese tipo de entrevistas que cuentan las principales acciones, trato de mostrar por qué lo hacían, cómo lo hacían y cómo pensaban. En relación a tu libro anterior, ¿cuáles serían las diferencias que vos intentaste organizar? Bueno, el primero lo escribí prácticamente del exilio, con poco material, con el material que había, los primeros libros que salieron, y no era muy rica, digamos, la bibliografía que tenía. El segundo lo escribí con más material estando ya acá y con las entrevistas, ¿no?, que había hecho mientras que llegué y antes que saliera este tomo. Y entonces tiene mucho más material diverso, más fuentes, y el primero, digamos que hay cartas de mis padres de los viajes que hicieron en el 61 por toda Latinoamérica hacia Cuba, y volvieron y volvió muy convencido, porque ahí fue que Robbie escuchó a Fidel Castro proclamándose socialista ese día, que lo dispuso. Y bueno, volvió muy contento de Cuba, vio el cambio que había en Cuba en ese momento, y bueno, cuenta varias cartas de varios países, que esas, por ejemplo, ya después no tengo casi cartas de él eran cartas que mi abuela había guardado y que las tenemos, y bueno, las publiqué, y después todo los principios de su concientización, de cuando trabajó de contador público nacional en el ingenio San José, donde veía la explotación, cerraban el ingenio, veía que se quedan sin trabajo a todos los obreros, y bueno, digamos los principios. El otro son los principios de cómo se empieza a armar todo, y este ya es más en la lucha, ¿no?, en lo más difícil.